¿Cuándo fue la última vez que calmaste a tu corazón? Apagaste el radio, apagaste la tele, apagaste el teléfono y calmaste a tu corazón tanto para escuchar la voz de Dios. Hasta ahorita ni sabes cómo se escucha tu propia voz en tu propia mente, en tu propio corazón. ¿Cuándo fue la última vez que calmaste a tu alma para escuchar el susurro de su voz? Es interesante de que Dios nos ha puesto en un jardín desde el principio. Puso a Adán y Eva en un jardín y lo hizo bonito y lo puso ahí con animales y toda manera de planta y fruto. Y adentro de esto el Señor lo acompañó a él y a su esposa en el susurro de su voz que corría en el viento del día. Así era la relación que Adán y Eva tenían con Dios. No lo puso en una ciudad hecho por manos de hombres, en una selva de concreto. Lo puso en un jardín donde podía voltear cada rato y reconocer quién es Dios por su naturaleza, que hablaba de su esencia y la invisibilidad y su eternidad en las cosas que Él implantó o imprimió en su naturaleza. Tanto que la vida es que al ver a su naturaleza debes que entender y comprender de que Dios existe. En ese tipo de jardín Dios había puesto tanto a Adán que cuando mira su naturaleza escucha la voz de Dios. La naturaleza habla y declara la magnificencia de Dios. Pero con el tiempo, en el transcurso del tiempo, el hombre en su orgullo y en su inseguridad, en el crecimiento de la tecnología, se llenó de sí mismo, cambió la naturaleza de lo que estaba en la tierra y puso su propia creación. Viviendo entre paredes, hechos por manos, implantó sus propias ideas, su orgullo en todo lo que hace, tanto de que cuando el hombre voltea por todos los lados, encuentra nada más la voz del hombre, su excelencia, sus logros, sus victorias, y nada de Dios. Y ahora la plataforma del orgullo básicamente casi se cumplió, si no está cumplido. De que en el tiempo de la inteligencia artificial ya no sabes qué es la verdad y qué es la mentira. Estamos bombardeados de tanta información. Ya no sabes qué es la verdad, no solamente por lo que uno está escuchando, nada más por los ojos ni puedes reconocer qué es la verdad. Pero sabes, eso fue hechura de Dios. Lo permitió para que nosotros aprendamos de que nosotros necesitamos escuchar al susurro de su voz. Ni confío yo en leer la Biblia en el internet o usando la tecnología porque quién sabe si han cambiado ciertas cosas. Entonces me presiona la realidad del tiempo en que estamos a levantar la Biblia y leerla y escuchar solamente a una voz, la voz de Dios, calmando mi alma, calmando mi corazón, calmando mi mente, abriendo la Biblia y escuchar
a la voz de Dios. Me hace acordar de la vida de Elías, un hombre que pensaba de que estaba andando por mucha fe y que se había olvidado de cómo se siente escuchar la voz de Dios que hablaba en el susurro del viento. Estaba haciendo muchos milagros y nada más por una amenaza que le hizo Jezebel, se fue huyendo, corrió, tratando de escaparse de la muerte, con la intención de irse al monte de Oreb. Ahora, fíjate en eso. Y manda Dios un ángel y lo levanta a él y dice, comes, porque te espera un camino largo. Lo duró 40 días para llegar al monte de Oreb. Y quiero que fijes una cosa. Se había olvidado Elías de que él podía escuchar al susurro de la voz de Dios. Allí donde él estaba, no necesitaba ir todo el camino hacia Oreb. Pero tanto se había olvidado de su voz y el miedo que le llenó por mucho ruido de su vida. Tenía que irse al monte donde él decía, tengo que ir ahí para escuchar a su voz. Dios entonces, cuando Elías llega al monte de Oreb, manda un fuego y no estaba en el fuego. Manda al terremoto, no estaba en el terremoto. Pero al escuchar Elías el susurro que soplaba en la cueva donde él estaba, en el monte de Oreb, cubrió su cara y se acordó de que el Señor habla en el susurro de su voz, susurro de su viento. Y fíjate lo que Dios lo preguntó a él. ¿Qué haces aquí? Dijo. ¿Qué haces aquí? En otras palabras, Dios le estaba preguntando, ¿qué haces aquí? Me hubieras encontrado en cualquier lado del mundo, estoy por todos los lados del mundo, pero Elías se había olvidado cómo calmar a su corazón, tanto de que no sabía cómo escuchar a la voz de Dios, ya no. Y el Señor le hizo acordar de que Él está en el susurro de su voz, en el susurro del viento. Es tiempo que los que creen en Jesús, los que creen en Dios, que acuerden de que solamente hay una voz. Es la voz de Dios. Y si no tenemos su voz como el ancla del alma, el diluvio que viene sobre esta tierra del engaño nos va a llevar. Calmen sus corazones, calmen sus almas y escuchen al susurro de la voz de Dios. Abren la palabra otra vez y ver el cambio que el Señor va a hacer en sus vidas.